El día de hoy vamos a hablar de la retinopatía diabética. De manera muy rápida, tenemos que saber que la diabetes va a ser una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza de manera eficaz la insulina que se produce. La diabetes de tipo 1 o antes denominada insulino dependiente juvenil se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina, mientras que la diabetes mellitus tipo 2, antes llamada no insulino dependiente o del adulto, se caracteriza por una incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, que a su vez se apoya de sobrepeso y sedentarismo para presentarse. La diabetes gestacional, que es la hiperglucemia detectada por primera vez durante el embarazo, también se encuentra dentro de estas clasificaciones, y para subdividir a la diabetes, al igual que la diabetes LADA y MODY. De todas estas, la principal consecuencia de la diabetes no controlada va a ser la hiperglucemia. La Asociación Mexicana de Retina nos dice que la retinopatía diabética es una de las enfermedades más frecuentes de la retina y la principal causa de ceguera en México, entre las edades de 20 a 64 años, y aproximadamente en México 2 millones de pacientes padecen retinopatía diabética y de esos 300,000 padecen el grado más avanzado de retinopatía diabética con mayor riesgo de evolucionar a ceguera. Respecto a la diabetes, podemos decir que dentro de sus complicaciones oculares, la retinopatía diabética es sin duda la más importante, y podemos decir que esta retinopatía diabética se presenta en un 40% de los pacientes con diabetes mellitus diagnosticada y en un 20% de los pacientes con diabetes mellitus 2 al momento del diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta que los individuos con diabetes de larga evolución, que tienen un buen control y sin síntomas oculares, tienden a acudir con menor frecuencia a consulta médica especializada y en consecuencia los cambios iniciales de la retina no son detectados oportunamente. Sabiendo esto, podemos decir que la retinopatía diabética es una enfermedad progresiva crónica asociada a la hiperglucemia prolongada y va a ser una complicación crónica de la diabetes mellitus y más específicamente es una microangiopatía progresiva de la red vascular retiniana. Esto se lleva a cabo como consecuencia de alteraciones metabólicas y bioquímicas por el proceso de la incapacidad en la utilización y el transporte transcelular de la glucosa, por las vías metabólicas normales como el ciclo de Krebs o la glucólisis, llevando a las vías metabólicas alternas con producción de metabolitos como polialcoholes como sorbitol, que nos dan alteraciones osmóticas y también se desarrollan conglomerados intracapilares de eritrocitos y plaquetas, así como la secreción inadecuada de la hormona de crecimiento y la glucolización de las proteínas císticas, y todo esto nos va a llevar a anormalidades en la permeabilidad vascular y una hipoperfusionística. Otra manera de decirlo es que la hiperglucemia, que genera las alteraciones metabólicas y bioquímicas por la incapacidad por utilizar y transportar la glucosa, nos lleva a vías metabólicas alternas donde tenemos un aumento de sorbitol o un acúmulo de sorbitol, y esto genera un daño en la membrana basal y los pericitos, haciendo que se secreten factores que favorecen la neovascularización, como el factor de crecimiento derivado del endotelio, y tras la presencia de isquemia en la retina se va a crear entonces una neovascularización que posteriormente compensa esta isquemia. Estos cambios en la retina, que con los años aumentan, necesitan dos cambios fundamentales para su progresión. Uno es el aumento de la permeabilidad vascular y otro la oclusión de los capilares. Dentro de la permeabilidad vascular, esta nos va a llevar a la salida de los elementos formes de la sangre al intersticio de la retina y al cierre de los capilares retinianos. Las alteraciones de la permeabilidad a su vez van a ocasionar la exudación de los lípidos y el suero, y las hemorragias intrarretinianas van a llevar a la formación del edema macular. En la oclusión de los capilares, que se debe a las anormalidades de las paredes vasculares o los trastornos locales de la coagulación, que a su vez va a llevar a la conglomeración de las plaquetas y las células rojas, van a interrumpir el flujo de la sangre a través de la luz capilar, y a medida que aumente el área de los cierres capilares, la retina intenta compensar el abastecimiento del oxígeno por medio de una neovascularización. En el edema macular, la incapacidad de los vasos genera un acúmulo de líquido, lípidos y contenido hemático en la retina, más específicamente en la mácula, que a su vez genera el engrosamiento de la retina en la región macular, que puede estar presente o ausente en las retinopatías diabéticas. De acuerdo a la clasificación, la retinopatía diabética se divide en dos principalmente, una retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa. La retinopatía diabética no proliferativa se divide en retinopatía diabética sin alteraciones, donde no vamos a tener hallazgos clínicos en la oftalmoscopía, en leve, donde vamos a tener la presencia de microneurismas y puede haber algunas microhemorragias pero mínimas, y los microneurismas aparecen porque los capilares pierden sus pericitos y forman evaginaciones. En moderada, donde los microneurismas en los 4 cuadrantes se ven en el fondo de ojo, y anormalidades vasculares intrarretinianas y arrozamiento venoso en un cuadrante. O decimos que son mayores a las manifestaciones de la leve pero menores que las manifestaciones de la severa.
donde hay microhemorragias y microneurismas en 4 cuadrantes o más de 20 hemorragias en cada uno de los cuadrantes. Y estas anormalidades en el calibre venoso se van a ver como arreciamientos en los 4 cuadrantes, y anormalidades microvasculares intrarretinianas van a estar presentes también, y en la muy severa es donde vamos a poder ver que tienen que cumplir con 2 o más de las características de la severa. La retinopatía diabética proliferativa implica la presencia de neovascularización y tiene 3 estadios: una neovascularización con mínimo tejido fibroso, una neovascularización con mayor extensión y tejido fibroso visible, y membranas fibrovasculares que traccionan o desprenden la retina. Otra forma de clasificar a la proliferativa es con o sin características de riesgo, donde sin características de riesgo hablaríamos de una neovascularización y o proliferación fibrosa, al igual que una hemorragia preretiniana o vítrea. Mientras que con características de riesgo encontraríamos una neovascularización con una hemorragia vítrea o preretiniana, presencia de tejido fibroso y neovascularización a nivel papilar más una hemorragia. O si es avanzada, donde vemos una hemorragia vítrea extensa con o sin desprendimiento de la retina, que sería de manera traccional afectando la mácula. Respecto a la clasificación del edema macular, tenemos que decir que no se va a relacionar necesariamente con la disminución visual, por lo que podemos referirlo si se relaciona o no se relaciona. Y esto va a ser por la afectación a la fobia, que si está afectada tenemos la clasificación de acuerdo a la cercanía. Si afecta un radio de 500 nanómetros del centro de la fobia y produce una disminución de la visión central, la vamos a conocer como clínicamente significativa, y si no afecta el centro de la fobia va a ser no clínicamente significativa. Respecto a la clínica, en las etapas tempranas vamos a tener que los pacientes van a ser asintomáticos, ya que al no estar afectada la mácula no van a tener una disminución de la agudeza visual y la patología puede ir progresando hasta que haya una afectación a nivel de la fobia. En las etapas tardías se va a presentar una baja visual aguda acompañada de midisopsias que pueden ser secundarias a una hemorragia vítrea o a una baja visual crónica que va a estar relacionada con el edema macular. Para el diagnóstico tenemos que tomar en cuenta primero la exploración oftalmológica, y aquí vamos a medir la agudeza visual con una cartilla Snell. Podemos ver que los pacientes no leen una distancia de 20 y 30. También podemos encontrar el reflejo rojo asimétrico que nos hace sospechar en una hemorragia vítrea o una catarata. Y tenemos que recordar que no hay que dilatar al paciente porque podemos tener el riesgo de generar un glaucoma de ángulo estrecho, y aunque a veces es difícil ver las hemorragias o los exudados, tenemos que intentar visualizarlos ya que son signos clínicos. En el fondo de ojo tenemos que recordar la anatomía normal, por eso vamos a decir que el nervio óptico, la papila óptica, está del lado nasal de la imagen. Entre los vasos y el anillo papilar se encuentra la excavación papilar, y los vasos tienen una distribución centrífuga en los 4 cuadrantes, donde vamos a tener una arteriola y una vénula principal por cada cuadrante. Ahora, para diferenciar las arteriolas de las vénulas, estas van a tener un menor calibre y van a tener un color rojo menos intenso, mientras que las vénulas van a ser de mayor calibre y van a ser más rojas. La mácula va a ser la región central de la retina, y en el centro se va a encontrar la fóvea. Para referir a los hallazgos, se va a dividir en 4 cuadrantes el fondo de ojo por medio de la papila óptica. A partir de ella se va a trazar una línea horizontal que cruce por la mitad y una línea vertical de igual manera, teniendo 4 cuadrantes, 2 nasales y 2 temporales. En la retinopatía diabética, las lesiones típicas van a ser las anormalidades de los vasos, como las vénulas tortosas, que se deben a un mayor flujo. Vamos a encontrar también hemorragias retinianas que se dan por la ruptura de los vasos y la extravasación de la sangre. Podemos encontrar hemorragias en flama o en llama que van a ser superficiales, y hemorragias profundas que van a ser redondeadas y de diferente tamaño y nos van a hablar de una isquemia en las capas internas de la retina. También podemos encontrar microneurismas y exudados duros que nos hablan de depósitos de material lipídico por incompetencia de la barrera hematorretiniana, y exudados blandos que se van a dar por la oclusión de las arterias y se ven blancos y mal definidos. Las anormalidades microvasculares intrarretinianas se van a ver de un color grisáceo y van a reflejar las áreas de isquemia capilar rodeadas de zonas de crecimiento microvascular, y vamos a encontrar una neovascularización cuando hablamos de una retinopatía diabética proliferativa, vistos como vasos pequeños que crecen a partir de la papila a nivel de una arteriola de una de las 4 arcadas vasculares retinianas, y para verlos tenemos que localizar primero la papila y después recorrer los meridianos en sentido de las manecillas del reloj, tratando de observar la retina lo más periférica posible. Siguiendo con el diagnóstico, tenemos que recordar que lo primero es una exploración oftalmológica, después una retinografía, que es el estudio de elección, y en tercer lugar tenemos la angiografía con fluoresceína. Esto se hace mediante una inyección intravenosa de fluoresceína, que va a ser un colorante utilizado como medio de contraste para visualizar las anormalidades de la fundoscopía, donde podemos ver la oclusión de los capilares como un impedimento de la entrada del medio de contraste a nivel capilar, que se ve como un arrociamiento venoso y se manifiesta como dilataciones focales de las venas retinianas y anormalidades microvasculares intrarretinianas manifestadas como dilataciones, telangiectasias y tortuosidad de los capilares. Los microneurismas se van a filtrar la fluoresceína
y las microhemorragias se van a ver hipofluorescentes. Los neovasos, al igual que los microneurismas, van a filtrar la fluoresceína y las anormalidades microvasculares intrarretinianas no la van a filtrar. Esto va a demostrar una isquemia que se va a ver reflejada con una zona sin color o vasos visibles, y las principales indicaciones para realizar la angiografía con fluoresceína van a ser la clasificación del edema macular y corroborar la neovascularización. Vamos a tener otras formas para llegar al diagnóstico, que van a ser la tomografía óptica coherente, la reconstrucción de láser de retina y la utilización de una ultrasonografía cuando la hemorragia vítrea no permite la visualización de la retina. Los factores de riesgo para presentar una retinopatía diabética para un peor pronóstico o una evolución más rápida de la enfermedad va a ser la visión borrosa en estadios iniciales de retinopatía diabética, la existencia de micronervismas maculares o perifoveales, así como exudados lipídicos puntiformes o manchas algodonosas, donde la visión puede estar preservada y no sufrir mayores alteraciones. Otro va a ser el edema más la baja de la agudeza visual, que nos va a llevar a un peor pronóstico, y aquí el tratamiento debe ser con láser para disminuir la progresión de la agudeza visual. La hipertensión arterial también es un factor de riesgo porque agrava la isquemia, y tanto en la adolescencia como en el embarazo, los cambios hormonales que ocurren son un factor de riesgo importante para el daño, al igual que el daño renal y la hemoglobina glucosilada alta, que nos hablan de una diabetes mellitus mal controlada y un peor pronóstico. El tratamiento principal va a ser la panfotocoagulación retiniana, y este se va a llevar a cabo mediante la aplicación de un rayo láser a la retina con el fin de destruir los excesos de formación endotelial y carnosos que obstruyen la visibilidad, al igual que detener las fugas de sangre y líquido a la retina, y así hacer más lenta la progresión. En dado caso de que se encuentren hemorragias graves a nivel del vítreo, se va a realizar una vitrectomía.